la mujer de sus sueños. Y cuando la va a besar, justo lo llaman de la portería y le dicen: ay, don Frank, le llegó un paquetico. Con recaudo anticipado de Coordinadora, paga antes de la entrega sin estar en casa. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Vigilado Supertransporte. Llegó TQ a la FM. TQ, totalmente confiable. A las 7 de la mañana y 16 minutos saludamos al doctor Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Lombana, buenos días. Respetado Juan, muy buenos días. Un respetuoso saludo a toda su audiencia y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Lombana. Está en nuestro YouTube, la FM Colombia, está en RCN Internacional, está en todos nuestros canales en directo el doctor Jaime Lombana. Doctor Lombana, las últimas incidencias del proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe y en particular lo que ocurrió con Pablo Hernán Sierra, ex paramilitar. Bueno, yo creo que tengo la convicción de que la opinión pública colombiana, la ciudadanía, el Estado de Derecho, gracias a la publicidad del proceso penal, que es una disposición de ley, una disposición constitucional, esa oralidad ha permitido al país concluir, excúsenme, que Álvaro Uribe es la única víctima de este proceso, que esos testigos son los testigos mentirosos, son los testigos amañados. Lo que sucedió ayer con Pablo Hernán Sierra pues fue evidente, una persona fantasiosa, especulativa, que tiene un odio enquistado en contra de Álvaro Uribe porque no lo admitieron en el proceso de Justicia y Paz, como admitió en ese interrogatorio que pues sí, que él había cometido un sinnúmero de homicidios y de crímenes, que su oficio era matar, pero que después del 2006, es decir, cuando se presenta la obligatoriedad de la desmovilización para ese proceso con el paramilitarismo colombiano, él no se desmovilizó y que siguió delinquiendo. Y él le atribuye esa exclusión o esa no aceptación, haberlo permitido ingresar a Justicia y Paz a Álvaro Uribe con un odio enquistado, y eso quedó evidenciado en el interrogatorio, además de una serie de especulaciones pues que demuestran la ausencia de credibilidad absoluta del señor Sierra, lo mismo que los demás testigos. Aquí poco a poco se ha demostrado con muchas dificultades procedimentales, pero hemos demostrado a esta altura del proceso que Álvaro Uribe no ha hecho jamás los injustos o los delitos por los cuales se le imputó y se le llevó a juicio. De tal manera que nosotros tenemos confianza en que el país ha reconocido esa inocencia, esa transparencia. No hay ni una sola prueba que demuestre que Álvaro Uribe le pidió a nadie pagarle o cambiar un testimonio. Lo que pedía el presidente Uribe es que fueran a declarar a la Corte Suprema, que fueran a ser controvertidos ante la Corte Suprema. Y el ejercicio de defensa, Juan, el ejercicio constitucional del derecho a la defensa, no puede convertirse en un juicio de reproche. Yo tengo derecho a defenderme y para defenderme tengo que llevar a unas personas a que sean controvertidas por mi instructor y por mi juzgador, que en ese momento era la Corte Suprema de Justicia. Concluyendo entonces que lo de Pablo Hernán Sierra fue un gran avance, fue muy positivo, demostrar que no tiene nada en concreto, que eso todo son especulaciones que emanan de un odio profundo de muchos paramilitares, pues porque precisamente el gobierno de Álvaro Uribe fue quien los extraditó a Estados Unidos, quien los capturó, los encarceló a un fenómeno criminal que le hizo mucho daño al país. Doctor Lombana, desde el comienzo del proceso, usted, sus compañeros de la defensa, el doctor Jaime Granados, han venido advirtiendo una preocupación por falta de garantías, porque parece advertirse animosidad, digamos, frente al expresidente Uribe, frente a lo que deben ser las garantías procesales para cualquier persona, independientemente de su condición. ¿Cómo ven hoy ese catálogo de garantías procesales para Álvaro Uribe? Bueno, en este proceso han sucedido hechos demasiado graves, demasiado relevantes,
que demuestran esa persecución y esa ausencia de garantías. Es posible que a una persona se le intercepte su teléfono con otro nombre, con otra identidad, que después se diga que fue un error. Ahora, eso fue un asunto de la fase de instrucción. No es posible que a uno lo lleven a juicio y no le acepten ni una sola prueba de la defensa y que uno tenga que acudir a recursos ante el Tribunal Superior, tutelas, recursos de quejas, amparos, para poder hacer valer sus garantías individuales y su derecho a la defensa y el tener derecho a un debido proceso, a un juicio justo en igualdad de condiciones. Pero a la fecha, Juan, nosotros ya hemos seguido adelante, ya eso fue un tema del pasado, tenemos que enfrentar el proceso con las pruebas que afortunadamente se nos decretaron y esas pruebas, el país tiene que tener en cuenta que todas las pruebas que se están practicando hasta la fecha son pruebas de la Fiscalía, es decir, que supuestamente serían en contra de la defensa. Y lo que se ha vislumbrado y a la conclusión que llega cualquier observador objetivo, uribista, no uribista, antiuribista, es que ninguno de las personas que han declarado han aportado una sola prueba en contra de Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo. Lo que ha quedado plasmado y probado es la inocencia del doctor Uribe Vélez. Abogado Lombana, buenos días. Mire, sí es cierto, digamos, la opinión pública ha visto otro juicio, ha visto una cantidad de testigos uno tras otro negando haber visto, haber conocido al expresidente Álvaro Uribe, también diciendo que, digamos, que algunas personas se acercaron, que les ofrecieron, que les dijeron. Eso es lo que hemos visto a través del juicio y, como decía el exfiscal Francisco Barbosa, esto le da la razón a una fiscalía que 2 veces pidió la preclusión de este caso, de este proceso. Pero, sin embargo, quien tiene la última palabra es una juez que ustedes además han recusado, recusación que no fue aceptada, una juez que ustedes han acusado de ser imparcial y una juez que todas las apuestas dicen va a terminar condenando al expresidente. O sea, ¿qué pasaría en un caso como ese? Ustedes como defensa y como abogados que están en manos de una juez, ¿qué harían? Es decir, ¿han contemplado ese escenario? Nosotros como abogados, como juristas, dentro de un proceso tenemos que respetar la administración de justicia. Los hechos que son evidentes, yo no los desconozco, al principio fue una parcialidad evidente y por eso se presentó la recusación y el no haberle dado tránsito al propio recurso de recusación y haber resuelto de plano, pues deja un sinsabor de falta de objetividad, adicionado a muchos otros episodios, pero nosotros en el equipo de defensa, el doctor Granados, el doctor Amaya, yo, el propio presidente Uribe, aceptamos esas condiciones y estamos concentrados única y exclusivamente en el tema probatorio y ese tema probatorio nos ha venido dando la razón. Ha demostrado claramente que a Álvaro Uribe lo han perseguido con inquina, lo han perseguido sin garantías. Es que el episodio de las interceptaciones lo entiende cualquier persona, incluso un abogado. No es posible que intercepten a un señor por allá del Chocó en un tema del cartel de la toga y terminan interceptando el teléfono de Álvaro Uribe y dura meses interceptado ilegalmente el teléfono de Álvaro Uribe y eso es lo que se convirtió en una prueba para el proceso. Pero además en esas grabaciones no se encuentra una sola frase de Álvaro Uribe que merezca un mínimo juicio de reproche. En esas condiciones concluyó lo que me pregunta en el sentido de que esa es nuestra jueza y nosotros tenemos la obligación de respetar la administración de justicia y ejercer los recursos de ley que tengamos. Pero de todas maneras tenemos la esperanza de que ella tenga ese contenido de objetividad y al haber presenciado directamente las pruebas respetando ese principio de inmediación probatoria, tendrá que absolver al expresidente Uribe desde un punto de vista objetivo, procesal y legal. Sí. Doctor Lombana, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. ¿Usted cree que hay alguien, me refiero aquí a dirigentes políticos, magistrados, jueces, periodistas, interesado en que el expresidente Álvaro Uribe vaya a la cárcel? Juan Carlos, muy buenos días, tardes para usted. No, por supuesto que es una verdad de apuño que en este proceso se le han sumado todos los enemigos de Álvaro Uribe, los políticos, los ideológicos, los paramilitares a quienes extraditó y una parte, claro, de la prensa
Pues toma una posición, ha mostrado una inquina en contra de Álvaro Uribe, es evidente, eso no lo puede negar nadie que viva en Colombia. Pues por supuesto que sí. Y a mí una parte que me duele especialmente, Juan Carlos, es cómo a la gente joven le han cambiado la historia sobre Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es una persona honesta, familiar, cariñosa, totalmente correcta, totalmente rigurosa en su comportamiento, y lo han acusado de las peores conductas, y poco a poco hemos venido saliendo adelante y aspiramos a que las nuevas generaciones observen lo que sucede en el juicio y ellos saquen sus propias conclusiones. Son las 7 de la mañana y 27 minutos. Escuchan ustedes al doctor Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe, en este proceso complejo, en este proceso lleno de episodios, lleno de declaraciones. Pero si tuviera yo que hacer una conclusión, doctor Lombana, sobre esta entrevista, diría que lo noto optimista desde la defensa, y diría yo, y usted me corrige si eso es correcto para nuestros titulares y para nuestros resúmenes, que la defensa del expresidente Álvaro Uribe está satisfecha con lo que ha ocurrido hasta ahora, porque han triunfado en las distintas diligencias las tesis que ustedes han esgrimido. Sí, en términos generales sí. Nosotros siempre hemos estado, la expresión la modificaría un poco, don Juan, en el sentido de, no es que estemos optimistas, siempre hemos estado convencidos desde el día número 1 de la inocencia de Álvaro Uribe Vélez y del montaje que le hicieron, un montaje planeado, sofisticado, elaborado, unas trampas verdaderamente elaboradas, y entonces ese optimismo se traduce simplemente en que por fin podemos mostrar hacia afuera de una instrucción las pruebas con que se acusó, la manera como se llevó a juicio al expresidente Uribe, si realmente los hechos sucedieron como lo dice la acusación de la Fiscalía actual, o si por el contrario hemos tenido razón de que Álvaro Uribe es inocente y que lo único que estaba defendiendo era el honor suyo y el honor de su familia ante la Corte Suprema de una manera procesalmente correcta, de pedir que llevaran unos testigos basados en unas declaraciones para que fueran controvertidas a la Corte Suprema de Justicia. Permítame hacer una última aclaración. El proceso en la Corte Suprema por el régimen procesal es un proceso donde el instructor hay una reserva sumarial. En cambio, en el juicio es público, que es lo que ustedes han venido viendo en todos estos días en el interrogatorio de los testigos. Por eso nosotros nos sentimos tranquilos. Las discusiones con la señora juez presidente de la audiencia, para mí y para el resto del equipo de la defensa, esa es nuestra juez, la vemos con respeto. Si estamos en desacuerdo, usamos los recursos de ley. A nosotros no nos van a intimidar ni las víctimas, ni los discursos, ni los periodistas, ni nadie en ejercer nuestros recursos de ley. Nosotros somos abogados enamorados del derecho, en búsqueda de la administración de justicia, de un hombre inocente, y no buscamos puntos de opinión o puntos de aplauso o links en WhatsApp. Creo que ninguno de los abogados usamos redes. Son las 7 de la mañana, 30 minutos. A esta hora nos conectamos con la app del canal RCN. Saludamos a todas las personas que en este momento se incorporan a nuestra transmisión a través de esa app. Ya llegamos a 5 millones, ya pasamos los 5 millones de afiliados, los 5 millones de descargas. Doctor Lombana, una pregunta final. ¿Qué sigue en este proceso y cómo son esos tiempos? Habla el abogado Jaime Lombana, para quienes llegan a nuestra transmisión, abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De nuestra parte, el ejercicio de la defensa material, es decir, el presidente Álvaro Uribe, y de parte de nosotros como defensa técnica, el doctor Jaime Granados, el doctor Juan Felipe Amaya, los investigadores, yo, sigue el mismo rigor con que hemos afrontado procesalmente cada uno de los episodios procesales. El mismo respeto por la administración de justicia, pero la misma vehemencia y la misma convicción en la inocencia de Álvaro Uribe Vélez. Y lo hemos hecho con disciplina, lo seguiremos haciendo. Creo que hemos avanzado muchísimo. El país lo reconoce.
Aún los no uribistas reconocen que ese proceso no tiene nada, ni una sola prueba en contra de Álvaro Uribe Vélez, y en consecuencia esperamos a una decisión en derecho, una decisión que corresponda a una justicia objetiva, despolitizada y que le garantice a los colombianos en un futuro, como cualquier ciudadano, el ser juzgados objetivamente, imparcialmente, con garantías y con unos principios rectores que rigen nuestra jurisdicción penal. 7:31 a.m. Muchas gracias, doctor Lombana. ¿Usted tiene una pregunta final? Sí, Darcy. porque de todas maneras estamos ante la posibilidad de una prescripción, ¿no? Que si no estoy mal,